rumba loca. ¿Sabías que según la ley 20.888, si sos una persona con ceguera, tenés derecho a jubilarte a los 45 años de edad o 20 años de servicio? Conoce tus derechos. Bueno, hoy hablamos de las varices y yo no tenía por lo menos la menor idea que existía un tipo de varices que son las esofágicas. Fuimos a consultar al doctor Eduardo Segal, que es gastroenterólogo, y nos habla justamente de este tipo de varices, cómo se las descubre y cuál es el tratamiento que tienen. Las varices esofágicas son venas. Es decir, para ubicar a la gente, son unas venas muy desarrolladas que se producen en el esófago debido a distintas enfermedades. Se llaman varices porque son exactamente iguales que las que la gente conoce, ¿no es cierto?, normalmente en los miembros inferiores, es decir, en las piernas, ¿no es cierto?, y se llaman varices porque es el desarrollo de una gran vena por distintos motivos. Tiene que haber alguna obstrucción en la circulación venosa. Esta circulación se puede obstruir, o digamos la causa más común de obstrucción es la cirrosis. Es decir, la enfermedad crónica que produce cierta destrucción y reconstrucción en el hígado, que al reconstruirse lo hace de forma anormal. Al reconstruirse de forma anormal, la circulación se altera y entonces no puede pasar normalmente por el hígado, busca otro lugar donde circular y empieza a circular en forma anormal por el esófago. Esto produce que se dilaten las venas, que normalmente son pequeñitas en la superficie del hígado, empieza a circular un caudal enorme de sangre buscando drenar esa sangre que tendría que pasar por el hígado, por unas venas que se llaman suprahepáticas y por la vena cava, volver hacia el corazón, buscan hacerlo por otro recorrido, entonces pasan por el esófago para volver al corazón. Lo que ocurre es que se forma un flujo anormal. Flujo es el recorrido, ¿no es cierto? Es lo que en un río sería la corriente, es una corriente anormal. Entonces, por un lado el enorme volumen de sangre que pasa, que no es normal, y por otro la forma en que se produce, hace torbellinos, hace remolinos, eso pega contra la pared de la vena y termina al final agrandándola primero y después rompiéndola. La hemorragia es muy severa, es quizás una de las hemorragias más severas que tenemos, quizás no, yo diría que es una de las más severas que tenemos entre todas las hemorragias digestivas. La mortalidad es altísima si uno no la toma a tiempo. Solo en el primer episodio se muere el 50% de los que lo padecen, si uno no interviene a tiempo. Por suerte tenemos medios para poder hacerlo, pero lamentablemente si el enfermo está en un lugar poco accesible o no llega a tiempo para que un médico lo pueda tratar, 50% se muere en el primer episodio. Si nosotros tenemos un paciente que es cirrótico, que ha padecido una hepatitis crónica, que tiene antecedentes etílicos, es decir, de bebedor crónico importantes, a ese paciente necesariamente hay que hacer una endoscopía y buscarle si tiene varices de esófago, porque en algunas situaciones, aún sin haber sangrado, se podría prevenir este sangrado y tratárselas. Si bien no todo el mundo está de acuerdo en hacer tratamiento, lo que llamaría profiláctico, es decir, preventivo de las varices, sin embargo yo creo que hay cierta gente, alguien que viva muy lejos de un medio asistencial, alguien que uno no puede controlar con cierta frecuencia, si ya tiene varices de un cierto tamaño, de una cierta característica que nosotros conocemos, yo más de una vez se las he tratado porque tengo miedo que esa persona no llegue al medio asistencial si le llegan a sangrar, es decir, se muera en el camino. Entonces prefiero tratárselas y hacérselas desaparecer. Tratamientos tenemos varios, son endoscópicos, ¿no es cierto? Hay algunos métodos que se han tratado, es decir, algunos métodos que se han intentado. Yo creo que cuando falla la endoscopía se puede intentar incluso algunos quirúrgicos, pero no son de elección. El método de elección siempre es la endoscopía. Bueno, no sé ustedes, yo no he podido ni mirar las imágenes mientras que estaba la nota en el aire de lo que me puede llegar a impresionar, y creo que es un común denominador, que estas cosas impresionan y mucho, lamentablemente, impresiona inclusive verlas.
Cuando uno ve una varices muy inflamada, produce cierta impresión. Tienen un tratamiento, nos quedamos con ese mensaje, tienen un tratamiento posible. Sí, tienen un tratamiento posible. De todas maneras, puedo hacerte una aclaración antes que viene un poquito enganchada con un comentario anterior. Sí. Voy a comentar algo que me pasa todos los días en el consultorio. En realidad, muchísima gente, como una de las expresiones de las hemorroides puede ser el sangrado o el manchado al limpiarse con el papel. En realidad, las personas creen que todo sangrado o manchado es atribuible a hemorroides. Y quisiera aclarar que en la persona mayor también puede ser expresión de una patología colónica importante y que, por lo tanto, no hay que dejar pasar pensando en algo más trivial como las hemorroides, cualquier sangrado o manchado a limpiarse. Tienen siempre que consultar al médico. Bueno, y recién también me contabas que es muy habitual recibir gente en el consultorio que venga con las varices sangrando. Sí, para mí sí, porque atiendo a gente mayor. Por eso, y de eso vamos a hablar ahora. Y vamos a hablar de eso. En realidad, bueno, el tema de las varices es muy frecuente, es tan viejo como Hipócrates, digamos, y es importante la aclaración de que vienen a consultar por una cantidad de síntomas variados. Pueden venir desde el paciente por cuestiones estéticas, cuando se le ven, están feas y demás, o por síntomas marcados o por complicaciones. Pregunta, ¿las varices, más allá de que sean o no sean feas, duelen? Bueno, sí, cuando digamos, vos podés tenerlas feas, dilatadas. Varices significa eso, dilatación de la vena, es decir, es una vena que se hincha, que no siempre significa que el paciente tenga la insuficiencia venosa o que sea incompetente la válvula. Esto es una aclaración. Nosotros tenemos arterias y venas. Las venas tienen válvulas que hacen que la sangre que tenga que retornar al corazón no vuelva para atrás. Perfecto. Bueno, cuando nosotros hablamos de insuficiencia venosa, hablamos de que hay incompetencias de estas válvulas y hay acúmulo de esa sangre que en realidad tiene que estar retornando al corazón. Puede pasar que uno tenga alguna varice y que no tenga incompetencia valvular porque simplemente esté dilatada y esté dando una expresión clara al verla. Pero generalmente, bueno, va de la mano. Cuando hay síntomas, sí, uno de los síntomas puede ser el dolor, pero es un dolor más bien crónico, así sordo, de piernas muy pesadas. Puede haber síntomas como hormigueos, pinchazos, calambres. Y un típico que la gente viene y cree que siempre es atribuible a varices, que es el hinchazón. Claro. O el edema, que nosotros les decimos. Entonces es típico que el paciente venga al consultorio y dice, doctora, se me hinchan los pies, ¿debo de tener problemas con las varices? Bueno, sepan que en parte sí, puede ser por la incompetencia y por la insuficiencia venosa, pero que hay otras causas y que es el médico el que las tiene que determinar. Determinar y evaluar, cardíacas, renales y demás. No todo es a las varices, ¿está bien? Bueno, ¿algo más, Andrea? Sí, saber que tiene tratamiento. Sí, que en líneas generales lo más sencillo es que se le indica compresión, las medias, las típicas medias, que en realidad, ¿por qué? Porque ayuda a lo que tiene que realmente ser la función de la bomba muscular para ayudar a que la sangre vuelva donde tenga que volver. Fenómeno. En líneas generales es fastidioso, no se usa mucho, o los pacientes se resisten. Hay venotónicos, es decir, medicación que ayuda a esto. Reposo, piernas en alto y bueno, después el doctor invitado tenemos a nuestro invitado que se va a desarrollar y va a explayar porque es un especialista en este tema y obviamente nos va a mostrar cuáles son los tratamientos que se utilizan hoy en día para tratar de prevenir obviamente las varices y para tratarlas cuando ya existen. Varicoceles. Rapidito, doctor Guevara. Rapidito, varicoceles. Bueno, si uno tiene los testículos, se ve que el testículo está grande, ¿sí? Que el testículo está pesado. Está claro que el testículo está más grande que lo normal, uno lo ve así. No es que te peleaste con tu mujer, no están al plato, son varicoceles. Ok, eso es solamente, o sea, el indicador es que cambian de tamaño. Ahí lo voy a explicar, después lo voy a explicar un poco. Pero quiero que lo explique ahora. Cambia de tamaño, sí. Es más frecuente en el izquierdo y uno va a ver que en la bolsa escrotal el izquierdo está más descendido que el derecho. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué se produce eso? Bueno, se produce porque... A ver, lo primero es que... ¿Por qué se produce primero en el izquierdo y no en el derecho? Hay varicoceles bilaterales. Ahora, el 90%, el 87% es en el lado izquierdo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el testículo, por supuesto, tiene un plexo, ¿sí?
y llega sangre y sale sangre del testículo. Cuando sale la sangre del testículo derecho, sale la sangre a una vena que se llama la vena cava inferior, que es una vena muy grande. Y digamos que esta es la vena del testículo y termina así. Fíjate que en el tránsito no pasa nada. En la del testículo izquierdo no termina en la vena cava, termina en la vena renal. ¿Por qué? No sé. No importa, el punto es que interesa, termina en la renal y termina así, digamos que hay una especie de T, ¿cómo se ve en cámara? Así, hay una T, ¿bien? Entonces, como es mucho más fuerte el afluente de la vena renal, siempre le va a costar más sacar la sangre de la vena espermática. Entonces, evidentemente, va a haber un remanso y se llena abajo, se hace una varice en el testículo. ¿Cómo la ves? Bueno, vos ves el testículo y ese testículo está... El testículo en general... Estábamos viendo la imagen. Bien, justo cuando me di vuelta me lo sacaron. El testículo generalmente se ve más grande, ahí lo tenemos, ahí se ve, pero en esa varice que está de arriba normalmente va corriéndose hacia abajo, donde dice varicoceles, eso va corriendo hacia abajo y va tomando toda la parte del testículo. Perfecto. Pregunta, ¿qué es lo que puede provocar el varicocele? ¿Qué puede provocar? Primero, si uno puede provocar lo siguiente, que el testículo ese sea más chiquito cuando uno lo palpa, el testículo que tiene el varicocele es más pequeño que el otro. O sea, normalmente el izquierdo con varicocele es más pequeño que el grande. ¿Qué puede provocar después? Eso es un signo, ¿sí? Estoy hablando de signos. Otro signo es lo que nosotros vemos. Otro signo es que el testículo esté más descendido. ¿Qué provoca? Síntomas. Puntadas puede provocar, ¿sí? Puede provocar dolor, puede provocar esa sensación de que el escroto esté lleno, ¿sí? De que esté pesado. Entonces, ¿y una consecuencia puede ser, por ejemplo, la esterilidad en el hombre? Infertilidad. Es una de las consecuencias, digamos, es una de las consecuencias, tanto que te diría que cerca del 40% de la infertilidad en el hombre se debe a varicoceles. Impresionante. Bueno, estaremos hablando del tratamiento de las varices en un ratito nada más con el doctor Claudio Lietti, que es jefe de la División de Kinesiología y Fisiatría de Rehabilitación del Hospital de Clínicas. Pero tenemos un mensaje, Roberto, escuchamos. Aurora, de La Tablada, tiene hemorroides, realizó todo tipo de tratamientos sin obtener resultados. ¿Hay algún lugar público a donde pueda recurrir? Sí, contesto yo. Sí, en cualquier hospital, en el servicio de proctología o gastroenterología, y si no, saber que el Udaondo es el centro gastroenterológico público por excelencia. Perfecto. Y esto está muy bueno saberlo. Es la misma pregunta que había hecho yo. Hemorroides, ¿quién la trata? ¿Cuál es el especialista? Bueno, ahora ya sabemos, el proctólogo. Pedir consulta con el proctólogo. El gastroenterólogo también. También el gastroenterólogo. Y un clínico también tendría que estar capacitado para tratar. Perfecto. El bueno. cirujano también. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Van sumando? El cirujano también. Bueno, hacemos pausa, estamos de vuelta en un ratito nada más. Estaremos con justamente las soluciones, los tratamientos para las varices. Ya volvemos. ¿Sabías que las varices esofágicas sangrantes son venas muy hinchadas en las paredes de la parte inferior del esófago, el conducto que conecta la garganta con el estómago, que comienzan a sangrar?